adelante, Dios le da la victoria a la larga, pero cuando nos quedamos a mitad, allí es que nos derrotamos, bendito Dios. Tenemos que perseverar en las cosas del Señor. La vida cristiana igual, perseverar, manténgase firme, no deje que nada lo mueve. Hay gente que por cualquier cosita dice, ya yo no le sirvo más al Señor, ya no voy más para la iglesia. Persevera, que eso tú lo superas. Si te quedas en la casa es peor. Si te quedas en la casa lo que hace es que enfrías tu vida espiritual y el enemigo te destruye. Persevera, supera eso, supera lo que tenga que superar, persevera, mantente perseverando en las cosas del Señor. Que el que persevera le esperan grandes cosas, le esperan grandes cosas. El segundo principio que yo veo en este capítulo y que es importante para conquistar, además de perseverar, es el principio de la obediencia a Dios. Si nosotros queremos conquistar, tenemos que ser obedientes a Dios. La obediencia al Señor. No se puede querer alcanzar victorias en Dios si yo voy a ser un desobediente a la palabra del Señor. Me llama la atención que Josué no dejaba a nadie vivo. Y en todo momento decía en ese capítulo, y hizo como Moisés le mandó, o como Jehová le mandó. En cada victoria, la obediencia a Dios es lo que es parte esencial para tú poder conquistar y obtener la victoria final. Los desobedientes en esta situación, en el Señor, no van a obtener nada. Pero el que es obediente, el que se somete a Dios, ¿qué es obedecer? Obedecer es someterse al plan de Dios. Obedecer es decirle, Dios, yo no soy el que mando, el que mandas eres tú. Y si tú no quieres que yo haga esto, yo no voy a hacer esto, porque esto es contrario a tus mandamientos. El obedecer es decirle a Dios, Dios mío, no soy yo el que tengo control, eres tú el que tienes control. Es someterme a los principios de la palabra del Señor. Es decirle a Dios, yo voy a andar ahora conforme, no como yo quiera, sino como tú quieras, Dios. Eso es obedecer. Es caminar de acuerdo a la palabra del Señor. A veces queremos victoria, pero no somos obedientes a Dios. Y yo quiero decirle que esto es esencial para obtener victoria en la vida del Señor. Dios no le agrada la desobediencia. A Dios no le agrada que nos vayamos en contra de la palabra del Señor. A Dios no le agrada que violemos los principios bíblicos y los principios de Él. ¿Tú quieres victoria en tu familia? Lleva a tu familia conforme a la palabra del Señor. Tú quieres un hogar de bendición, guía tu hogar por como la palabra de Dios dice que guíes tu hogar. Vive en la palabra de Dios. Joven, tú quieres victoria en tu vida cristiana. Tú quieres ser un joven de éxito que mañana puedas mirar atrás y decir, he conquistado, la victoria ha sido mía. Sométete a los principios de la palabra de Dios. Huye de las cosas que la Biblia dice que son abominación de Dios. Huye del pecado. Huye de todo lo que es contrario a Dios. Huye de la fornicación. Huye del adulterio. Huye de la malicia. Huye de la lascivia. Huye de todo lo que es contrario a Dios. Apártate del pecado y sigue a Dios. Y verás que Dios te da victoria y te da victoria en tu vida, bendito Dios. Obedecer a Dios. En la Biblia hay un hombre que Dios lo escogió para ser rey de Israel. Dios lo había escogido, era el más alto de su pueblo. Me refiero a Saúl. Era el más por encima de los hombros, él era el más alto por encima de toda la nación de Israel. Lo escogieron para ser rey. Era un hombre, dice la Biblia, aún el Espíritu de Dios vino sobre él y comenzó a profetizar. Un futuro hermoso que tenía Saúl en el pueblo de Israel, el primer rey de Israel. Pero uno de los problemas que tenía Saúl es que era desobediente. Era desobediente. Dios le dice en una ocasión, espera al profeta para que me presente el sacrificio. Pero dice la Biblia que como el profeta se tardó un poquito, él cogió y presentó el sacrificio él mismo. Y lo presentó a Dios. Y cuando llegó el profeta, el Señor le dijo, Samuel le dijo,
¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Dios te ha desechado y ha escogido a uno que es conforme al corazón de Él. Otro día los mandó a la guerra y le dio estas instrucciones. Quiero que elimines a todos los que te enfrenten en la guerra, que no dejes a nadie. Fue a la guerra, pero dice él que vio que los becerros eran gordos y las vacas eran gordas y decidió traerse los becerros gordos y las vacas gordas y decidió perdonar la vida del rey de esta nación. Llega el profeta nuevamente y él le dice, porque a veces el desobediente quiere tapar las cosas y escaparse, y le dice Samuel, hice todo como Jehová me mandó. Todo lo hice. Pero de momento oye un mu. Va. Y Samuel le dice, ¿y qué es eso que yo oigo? Dijo Saúl, eso fue unas vaquitas que yo las dejé para hacerle sacrificio a Jehová. Para adorar a Dios, porque siempre hay la excusa, la ponemos una excusa buena. Esto lo hice para adorar a Dios. Esto lo hice para hacerle un sacrificio a Dios. Y Samuel le dijo, ¿se complace tanto Jehová con los sacrificios? Para Dios es más importante la obediencia. Es mejor el obedecer que el sacrificio de los carneros. Es mejor obedecer a Dios que hacer algo contrario a los principios de Dios. El que se va en contra de la palabra de Dios le espera fracaso en su vida. Jamás podrás conquistar si tu vida no se somete a los principios de la palabra de Dios. Se te va a hacer difícil conquistar, pero si te sometes a la palabra de Dios, el mismo Dios le dijo a Josué, si hicieres todo lo que está escrito, todo lo que hagas te saldrá bien, todo te saldrá bien si vives de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. ¿Eres obediente a Dios? ¿Obedeces al Señor cuando vas a tomar una decisión? Pregunta, Señor, ¿esto es lo que tú quieres que yo haga? ¿Esto es lo que tú quieres que yo camine? Cuando vas a tomar una decisión, le preguntas, Señor, ¿así es que tú quieres que yo lo haga? ¿Cómo esto que estoy haciendo puede violar un principio de la palabra del Señor? ¿Cómo? Empiezo entonces a buscar y a decir, no tengo que hacerlo así. Hay gente que quiere que Dios bendiga sus hogares, pero a veces están viviendo en fornicación, a veces están viviendo en adulterio, a veces están violando los principios. Hay jóvenes que quieren que bendigan relaciones. Mire, yo lo lamento, pero Dios no va a bendecir algo que está contrario a la palabra del Señor. Dios no va a bendecir eso. Dios no va a bendecir una pareja, dos muchachos que puedan venir y decir, estamos viviendo no como Dios quiere que se viva. Y Señor, bendice mi hogar. Primero arregla, ponte a cuentas con Dios y luego dile a Dios que lo bendiga. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que bendecir. Es como si usted dijera, Señor, voy a robar ese banco, ayúdame. Eso Dios no lo va a contestar. ¿Cómo usted le va a decir, Señor, ayúdame para ir a robar ese banco? Si la Biblia dice, no robarás. ¿Cómo? El Señor no va a hacer algo que es desobediencia a la palabra del Señor. Orando, Señor, para darme estrategia para robar el banco. No. Eso no es así. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. La obediencia a Dios es la que te va a dar la victoria. La obediencia a Dios es la que te va a dar el triunfo. Obedece a Dios y tendrás victoria. Obedece al Señor, sométete a Dios, vive a Dios, aunque lo que te pida Dios sea contrario. Hay a veces que Dios nos pide cosas que no queremos soltárselas a Dios. Que no queremos, pero eso es lo que está impidiendo a veces que puedas conquistar. Eso que no le quieres soltar a Dios. Eso que no te atreves, esa desobediencia es lo que te tiene estancado en tu vida espiritual. Si te atreves a creerle a Dios y a decirle, Señor, yo te voy a obedecer en esto, verás la gloria de Dios y verás cómo conquista